Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracia a nuestro Padre. Amén. Por eso te invito a que todos oremos. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Bajadosh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre estaremos compartiendo el mensaje de tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor ha dejado plasmado en sus enseñanzas. Con esta consigna, diga conmigo, hermana, para cumplir con la ley de Cristo. Para cumplir con la ley de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver la respuesta. La encontramos acá en Gálatas capítulo 6, queridos hermanos, y vamos a utilizar el versículo 2 y dice así la palabra del Señor en el Espíritu. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Es palabra del Señor. Gloria a su palabra. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos. Acá ya está todo presentado para todos vosotros. A partir de este momento vamos al desarrollo de la enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Bien. Sé que están preparados. Ahora, el título de la enseñanza. Diga conmigo, hermana. Varos portión. Diga. Las cargas bis. Bueno, vieron que el bis, hay un bis en los estribillos, ¿verdad? Sí. Todos saben, las canciones hacemos un bis, hacemos una repetición. Esto que estoy hablando en Gálatas capítulo 6 ha producido muchos interrogantes e incluso hubo en algún momento que se ha llegado como a una gran confusión. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Le voy a pedir que está en Gálatas 6, ¿verdad? Que lea el versículo 4 y ahora voy a decirle a la hermana Gladys dónde va a ir. Amén. Mientras lee el versículo 4, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es qué significa esta palabra, ¿verdad? Usted vaya a Primera de Corintios, capítulo 9. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. El otro versículo que viene, ¿dónde la respuesta? Lo puse en contexto. Porque cada uno llevará su propia carga. Ahí está. ¿Qué está diciendo ahí? Querido Johnny, lo miramos. Cada uno tiene que llevar su propia carga. Mucha gente se le preguntó y dice, no, yo no voy a cargar con las cargas de mi hermano. Sí. Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Y está escrito, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahí entra la confusión. Ahí entra la confusión. Entonces pareciera como que la Biblia se contradice. Es como decir, ¿qué se habrá fumado Pablo? ¿Verdad? Claro. Porque primero te dice, miren, hermano querido, van a tener que sobrellevar la carga los unos de los otros. Sí. Yo lo miraba al hermano Florencio, que está medio gordito, y digo, ¿cómo hago? Perdón, querido. Bueno, y luego te dice, en el versículo 5, te dice, cada uno va a llevar su propia carga. Y ahí entra, debe ser que le pasó a usted, a vos te pasó, en este texto lo habrás leído muchas veces. Habremos escuchado ustedes enseñanzas por ahí, en todos lados, porque claramente los teólogos, los que analizan, los que estudian, los que tienen la gracia para investigar, se toman el tiempo. Algunos se equivocan. Como que dijo Pedro. Dijo, muchos han agarrado las epístolas de Pablo y han confundido a la gente porque no la pueden interpretar. Sí. O sea, un tipo tan intelectual, tan teólogo, entonces tenés que ser erudito en la palabra. Tenés que ser erudito en la palabra. Ahora, erudito. En Juan 3:10 que dije hace un momento, Nicodemo, ¿parecía un erudito? Sí. Sí, parecía. Sin embargo, no entender. O sea, no le entendía al Señor. Bien, entonces, muchos de nosotros conocemos y de repente nos puede sorprender. Ahora, a mí me encanta cuando el Señor nos sorprende con la Escritura. ¿A usted le encanta? Amén. Bueno, a mí me encanta. En este día el Señor nos va a sorprender. Amén. Porque ¿qué tengo que saber? El significado de esta palabra. Así es. La palabra ley de Cristo la encontramos. ¿Usted sabe que solamente la encontramos en 2 lugares en toda la Biblia? En 2. En Gálatas 6 y en 1 Corintios 9. A ver, lea qué dice 1 Corintios 9. Usted, versículo 20 al 23. Amén. ¿Sí? Mientras mi esposa ahí ya va a ir preparando, más adelante se va a ir preparando para Marcos capítulo 2, ¿sí? Así ya va preparando todo el panorama. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 9 del 20 al 23? Amén. Dice así, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, Muy bien. a los que están sujetos a la ley. Ay, no, o sea, los judíos están sujetos a la ley de Moisés, ¿verdad? Sí. O sea, está usando la astucia. Están usando la Hace astucia. tiempo se dio, no voy a entrar en eso. ¿Te acuerdas que hice una predica sobre el tema del significado de astucia y todo? Sí. ¿Por qué se hacía eso? Ahí está. Entonces lo vemos a él que está siendo astuto, se está mezclando. Es como que yo diga, me voy a mezclar con la iglesia católica. Claro. Para ganarlos. Sí. ¿Verdad? O me voy a mezclar de repente con los brujos. Y diga, pastor, se olvidó de las brujas. Pastor se olvidó de las brujas. Perdón.
No, porque no creo que su esposo usted le dice, a veces dice bruja o no, porque hay algunos que son atrevidos. Claro. No, yo sé que no, yo escuché muchas veces esa palabra. Bueno, entonces Pablo nos está enseñando la forma de ser astuto. Ahora, diga, muchos no lo quieren ser, Muchos no lo quieren ser. no se quieren mezclar. No se quieren mezclar. O sea, digan, están encapsulados, Están encapsulados. encerrados, Encerrados en su ministerio, en su ministerio, en sus ovejas, en sus ovejas, en sí mismo. en sí mismo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Pero el Señor, ¿qué hizo? Dejó la 99 Dejó la 99. para ir detrás de la que está Para ir perdida. detrás de la que está perdida. Amén. Amén. Bien, ahora pongámosle que incluso estamos en el ministerio y aún estando en el ministerio, sentimos o creemos que la carga del hermano o la hermana es consecuencia de sus propias acciones, Es sus pecados. consecuencia de sus propias acciones, su pecado. Entonces le condenamos. Sí. Algo habrá hecho. Entonces, tené cuidado, no te olvides que también la palabra le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas cosas, nos lleva a un pensamiento. ¿Y qué hacemos? Siga leyendo. Amén. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para Ahí ganar. está. Bajo la ley De de Cristo. Cristo. Es Amén. utilizada la palabra ley de Cristo nuevamente. Son los únicos dos lugares. Uno para decir llevar las cargas los unos a otros y cumplir así la ley de Cristo. Y acá está diciendo que él va a trabajar en los gentiles que están sin ley, es decir, sin la ley de Moisés, Sí. para ganarlos. ¿Y qué termina diciendo? Para ganar a los que están sin ley. En el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme Ahí compartícipe está. de él. Amén. Esto lo hago y sin embargo a veces escuchamos, no vayas. Sí. No vayas a predicar en Johnny Allen. Sé que el hombre ya no está, ¿no? Pero bueno, pero te pongo un ejemplo que de repente hay... Claro. ¿Usted sabe que hay ministerios que se organizan y van a los boliches a ganar almas? ¿Sabía usted eso? No. Ah, bueno, me interesé. Bueno. ¿Y sabe usted que esos son lo que el Señor más admira? Porque, vuelvo a repetir, muchos nos quedamos evangelizando al que ya fue justificado. Claro. Y tenemos que salir afuera. Así es. En Juan 17, ¿qué dijo? Ellos están en el mundo, yo no oro por el mundo, oro por ellos, pero Padre te pido que estando en el mundo los libres del mal, pero los manda a predicar al mundo. Sí. O sea, a ganar almas a aquellos que están perdidos. O sea, que eran primeramente, según la palabra en Marcos 16, diga, criaturas. Eran criaturas. Pero Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice que somos nuevas criaturas. Entonces todos son criaturas, pero ahora tenemos que ser nuevas criaturas. Sí. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que atraerlos. ¿Qué hicimos el sábado? Salimos a evangelizar. Amén. ¿Verdad? Salimos a evangelizar. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber qué significa esta palabra del griego. ¿Qué significa esta palabra del griego? Primero, cargas y luego carga. Carga. La primera palabra que es carga se pronuncia como, diga, varos. Varos. Número 1 significa algo difícil Algo difícil de soportar solo. soportar solo. Ahí entienden, ahora hay cosas que nosotros como cristianos, más allá de la fe que tengamos, es muy difícil que podamos solo sobrellevar. Por eso ahora mi esposa va a leer una parte, un ejemplo muy claro. Número 2, aflicciones. Aflicciones. Hay aflicciones que tienen los cristianos y dicen, no, yo creo en el Señor, no hace falta ayuda de nadie. Vieron que hay un popular refrán estilo parabólico que dice que el tipo andaba pescando y tuvo un problema en la barca, se le empezó a hundir, estaba a 300 metros del mar, se estaba ahogando y él dijo, el Señor me va a ayudar. Vino un impío, un no creyente y dice, ven, dame la mano. No, deja, el Señor me va a ayudar. Y seguía nadando y iba a llegar a la orilla. Vino el helicóptero, le quiere dar la mano. No, usted es un ateo, yo soy, el Señor me va a ayudar. El Señor me va a ayudar. Y así sucesivamente vinieron 3 tipos de personas queriendo socorrer, hasta que finalmente llega a la orilla cansado, diga, acalambrado, Acalambrado. se le acalambró el corazón, Le acalambró el corazón. se muere en la orilla. Ay, sí. Ahora, cuando se muere en la orilla, se encuentra ya con Dios. Y le reclama a Dios. ¿Qué le dice? Diga, me hiciste pasar Me vergüenza. hiciste pasar vergüenza. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué te había mandado? Te mandé ayuda. Y eso ahora vamos a llegar a esa parte a los no creyentes que sí ayudan a los cristianos. Amén. Y vamos a llegar a la parte a los cristianos que no ayudan a los no creyentes. Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo. Diga, número 3, Número tres. sufrimiento Sufrimientos y problemas. y problemas. Entonces el problema y el sufrimiento todo lo tiene. La otra palabra que pronunció Pablo cuando dice, pero cada uno llevará su propia carga, acá del griego, porque está en el Nuevo Testamento, se pronuncia no como varos, sino, diga, portion. Portion. ¿Qué significa la palabra portion? La palabra portion significa carga personal. Carga personal. Entonces hay responsabilidades personales Sí. para con Dios. Número 2, diga responsabilidad individual Responsabilidad individual. en lo mío para en con lo Dios. mío para con Dios. Entonces, ¿de qué va a depender mi salvación?
O sea, ¿podemos hacer volver del error del pecado? Sí, pero la salvación va a depender de mí. ¿Vieron? Adán y Eva, Adán le echa la pecada, en Génesis 3, ¿a quién le echa la culpa? Adiós. A Dios, la mujer que me diste, y pero era la responsabilidad de él, ya se le dijo que Dios no tenía que comer. Sí. La mujer le echa la culpa a Satanás, y así hasta el día de hoy nos estamos echando la culpa, no, el pastor, por culpa del pastor estoy así. Porque si el pastor hubiese sido un buen pastor, no estaría pasando por lo que estoy pasando. Ni me llama, ni me escribe. Un ejemplo, Sí. ¿verdad? Entonces, hay comuniones, como he aprendido, que te acuerdan cara a cara la prédica, que ya está en YouTube, pueden compartirla, suscribirse, ya la hemos sembrado cara a cara con Dios, la pueden encontrar en nuestro canal de Clase Bíblica Ferreira. Vamos al ejemplo, vamos al desarrollo de este ejemplo. Marcos capítulo 2, mi querida esposa está ahí en Marcos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3, ¿qué nos dice acá? Y el 4 de Marcos capítulo 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Por cuánto eran cargados? Por 4. Eran cargados por 4 personas. Amén. Acá representa a mucha gente, diga, que llevamos a la iglesia. Que llevamos a la iglesia. Y mucha gente en este momento, yo siempre solía preguntar, vieron que pregunté también en la congregación una vez, ¿tenía fe el paralítico que luego se levantó? Y muchos dijeron sí. En realidad no. Y la respuesta cuál era, que nunca tuvo fe. No. Ya conmigo, hay gente Hay gente que llevamos a la congregación a la fuerza, que llevamos a la congregación a la que no fuerza. tiene fe. Que no tiene fe. pero se sana. Pero se Ahora, sabe. una pregunta, ¿cómo puede ser sano sin fe? ¿Cómo puede ser sano sin fe? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Pero está en la Biblia la respuesta. Siga leyendo. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de Ahí donde está, estaba sí, y sí. haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos... Ahí está la palabra. Al ver el Señor, ¿qué cosa vio el Señor? ¿La fe del paralítico? No. No. Al ver el Señor la fe de ellos, ¿qué pasó? Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, mientras yo explico acá, usted vaya a Éxodo capítulo 17. Le mira y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? A partir de ese momento, lo que sucedió es que el Señor dice, pero ¿con qué autoridad? Dice, los pecados te son perdonados. Porque había que llegar, según la ley, Según la ley, había que el Cordero, el Mesías, el Cordero, el Mesías, tenía que llegar a la cruz. tenía que llegar a la cruz. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo perdonar pecados sin haber muerto? ¿Cómo perdonar pecados sin haber muerto? Y ahí está. Es otra buena pregunta. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad hace eso? Claro. Diga, estos no se daban ni cuenta que estaban frente a Dios. Esto no se da ni cuenta que estaban frente a Dios. ¿Qué dijo en Juan 8? Antes que Abraham existiera, yo ya estaba. Yo ya sé. O sea, el Señor necesitó a María para llegar a este mundo cuando visitó a Abraham. Ah, María sí. ¿El Señor necesitó a María en este mundo para visitar a Abraham? No. No. Eso en contexto lo encontramos de Génesis 17 al 21, ¿verdad? Todo eso, o sea, él mismo está diciendo, dice, pero este no tiene 50 años y te dicen que ha visto a nuestro padre Abraham, lo quieren matar peor. Entonces cada vez se complicaba más el tema. Ahora, ahí dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron estos amigos? Descubrieron, ¿saben lo que es romper el techo? Sí, Es como que estamos en la coronación el domingo y sentimos, claro, había mucha gente y de repente estos tipos rompiendo el techo. ¿Ustedes se imaginan los apóstoles? Pedro, diga, ya le quería pegar a Pedro. Sí, Pedro se iba a salir. Ya le quería cortar la oreja, ¿verdad? Sí. ¿Estos 4 quiénes son? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Diga, varos Varos, portión. portión. Las cargas. Las cargas. Vis. O sea, carga vis es por repetir, porque ¿qué es repetir? Es decir, que sí tengo que llevar las cargas del hermano, porque acá estaban llevando, el tipo estaba muy enfermo, Sí. pero necesitaba ayuda, está paralítico. El Señor lo levantó por la fe de ellos. Y así muchas personas, queridos hermanos, en este tiempo se acercan a alguien, los lleva, alguien los invita, y no tienen fe, y se Es sanan. verdad. Pero hay algunos que se justifican y estando ahí reniegan, pero ¿por qué a este y no a mí si yo hace tiempo que me congrego? ¿Verdad? Entonces hay muchos debates, muchos ejemplos en la Escritura, los últimos serán los primeros y tanto, dice, pero ¿por qué hace eso el Señor? ¿Por qué lo hace? Vamos a seguir poniendo ejemplo en Éxodo capítulo 17, acá vamos a ver un ejemplo del 11 al 12. Amén. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek es alguien que aparece de repente, hace tiempo dio una enseñanza con el significado de este nombre, y ese espíritu de Amalek hasta el día de hoy ataca a Israel. Así es. Ese espíritu de Amalek también estuvo un ejemplo en Hitler y muchos que atacan a Israel. Sí. Pero es una nación muy chiquitita que está profetizado que nadie la va a poder destruir. Y cuando sea sitiada va a venir el Señor y destruir a todos los enemigos. Nadie se puede meter con Israel. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero acá, ¿qué pasa? Cuando está en la lucha, está frente a la batalla Josué, pero ¿quién está intercediendo llevando la carga en oración? Moisés, Diga, pastor, pastor. mientras nosotros estamos acá predicando, Mientras nosotros estamos acá predicando, hay personas que están orando por nosotros. hay personas que están orando Y por eso es nosotros. muy importante. Y eso es muy importante. Amén.
por ejemplo, ¿quién me levantó las manos hoy a mí? Lo que no le iba a contar, pero como así suave nada más. El Señor. No, mi esposa. Amén. Porque, Bueno, gracias. sí, pero no voy a entrar en Amén. detalles. Sí, porque hubo un ataque espiritual y ahí, ella sabe la capacidad y lo que me dio el Señor, pero aún así hay momentos como Moisés y que tenemos que reconocer que necesitamos al otro Amén, así es. y que nos necesitamos unos a los otros. Sí. ¿Qué dice el versículo 12? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Firmeza. Amén. ¿Pero qué tuvo que haber? Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos la carga de los otros. ¿Qué significaba? Algo difícil de soportar solo. O sea, no podía solo. Y cada vez que él bajaba los brazos, perdían batalla. Sí. Hubo pérdidas. Pero imagínense en ustedes, se dieron cuenta espiritualmente, por fin se dio cuenta de algo Aarón. Por fin se dio cuenta de algo Aarón. Claro, porque se mandó cada uno, el sacerdote, Sí. ¿verdad? Por lo menos hizo algo bueno. Entonces, queridos hermanos, miren qué importante es que vos de repente le levanté la mano a tu pastor. Amén, sí, Señor. Que en Hebreos 13:17 dice que los pastores, ellos velan por Velan nuestras por almas. nosotros, así es. Pero Pablo en la lucha espiritual de Efesios 6 termina diciendo, del versículo 17 en adelante, termina diciendo que oren por él también. O sea, está reconociendo que necesita ayuda. Así En Mateo 26, cuando el Señor, en el contexto, si quieren leerlo, desde el 38 al 43 por ahí, el Señor necesitó de 3 personas para que vengan a orar, para que le ayuden, pero ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y acá está necesitando. ¿Se imaginan ustedes que ya está cansado los brazos de Moisés y mira a su costado y lo ve a Aarón o a Hur que está... Relajados. Y que está Santiago del Estero. Y de repente Josué mirando para allá diciendo, che, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo. Y de repente ven que le levantan las manos a Moisés que le ayuda y se manifiesta esta palabra de varos y las cargas empiezan al ser ayudados, empieza a fluir todo. ¿Empieza qué? Empieza a fluir. A fluir Le voy a pedirme que mi esposa que vea Hechos capítulo 2. ¿Por qué ha Hechos capítulo 2 mientras usted va a Romanos capítulo 12? Porque en Hechos capítulo 2, queridos hermanos, hay un ejemplo. Vieron que muchos dicen, Muchos dicen, ¿vos de qué iglesia sos? ¿y vos de qué iglesia sos? ¿Vos sos pentecostés? ¿Vos sos Y pentecostés? uno dice, no, soy cristiano. No, soy cristiano. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Somos cristianos o pentecostés? Somos cristianos o pentecostés. Ahí está, ¿verdad? Entonces sabemos que en Pentecostés empieza el ministerio de los apóstoles, se derraman lenguas que hoy en día las Biblias actuales dicen que son idiomas, puesto día que todos le entendían, Todo le entendían. hablar en su propio idioma. Hablar en su propio Eso idioma. sí ya quedó claro. Pero a partir de ese momento hubo una conversión. Y en esa conversión se arrepintieron porque entendían de qué hablaban, cada uno lo entendía en su idioma, y esto tan borracho, pero son galileos, pero le entendemos en la lengua que hemos nacido. Sí. ¿Qué termina diciendo el versículo 44? Miren la unidad y cómo se sobrellevaban la carga de los otros, el varos. Qué importante saber esto. ¿Qué Amén. dice el versículo 44 y termina en el 47, amor? Dice así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ustedes observen que tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenemos que tener en común nosotros? Todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Siga leyendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Vieron cuando llega Hechos 5 que Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero robaron el dinero y después Sí. murieron? Sí. Porque había un común acuerdo, estaban unidos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro ministerio? Hemos hablado de gente que está pasando necesidad, ya tenemos la canasta de mercadería, o lo que se compró medicamento, hay un hermano que necesita, y cada pastor tiene que saber quién necesita, Amén. porque es su oveja. Sí. Y ahí tenemos que ir a la ayuda, pero entre todos, unos a otros, ponemos un granito Amén. de arena para contribuir, Amén. permitido por Dios. Ahora, ¿qué dice el 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué importante esto. Porque muchas veces decían, ¿cuándo se parte el pan? Ustedes saben que la palabra partir de pan del griego significa cena del Señor, Sí. ¿verdad? Hechos 27 dice, estaban reunidos, escucharon una enseñanza y partían el pan. Si quieren, busquen del griego que significa la palabra partir el pan. Ahora, perseveraban unánimes, todo eso lo explica más claro Pablo, les digo si quieren anotar, 1 Corintios 10, desde el 10, versículo 16 y 17, más luego 1 Corintios 11, versículo 23 al 29, y más luego aclara todo en 1 Corintios capítulo 12, en todo el contexto que somos el cuerpo de Cristo, Gloria a etcétera, Dios etcétera. por esa Amén, magia. gloria al Señor. a Dios. Bueno, gloria a ti, Señor. ¿Qué dice acá? Perseverar unánimes, ¿qué tiene que significar esto? 1 Corintios 12, 27, que dice que somos un cuerpo, miembros, cada uno en particular. Amén, 1 así es. Corintios 10, 17, siendo uno sobre el pan, nosotros como ser muchos somos un Cuerpo. cuerpos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, 7 dice, si andamos en la luz,
tenemos comunión unos con con otros. otros. Gloria al Señor. Y la sangre de Cristo nos limpiará de todas nuestras maldades. Gloria al Señor, Espíritu Santo. gloria a Dios. Ahora, ¿qué termina diciendo? Dice con sencillez, o sea, diga, pastor, me queda una duda. Pastor, me quedó una duda. ¿Por qué no partían el pan en el templo? ¿Por qué no partían el pan en el templo? Porque lo iban a matar. Ah, ¿Dónde lo partían? ¿Cuál era la iglesia del primer tiempo? las casas. Las casas, gloria al Señor. Las casas. Amén. Y estaban en las casas. La iglesia que está en la casa de la hermana esta, el hermano aquel, etcétera, etcétera. Ahora estamos en otro tiempo, están algunos que están en las casas, otros tienen como quiera, pero la Biblia explica, estos son los primeros pasos. Sí. Ahora, ¿y el Señor qué hacía? Dice en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que le habían de ser Los que salvos. habían de ser salvos. El Señor añadía, diga el Señor, nos añade. El Señor nos añade. Entonces en nuestro ministerio no estamos contentos porque está añadiendo gente. Amén. ¿Para qué? Para que sea salva. Sí, ¿Y sí, qué tenemos amén. que ser? Gracias. Unidos. Amén. Amén. El líder tiene que predicar esto. En Hechos capítulo 11, en Antioquía son llamados cristianos por primera vez. Pero acá es Pentecostés, que representa una fiesta y todo eso que nos voy a explicar ahora. Pero, bueno, hay denominaciones de muchas características. No vamos a entrar en esos detalles, pero ¿qué es lo, según Mateo 16, versículo 18, 19, en contexto del 16 al 19? ¿Qué tenemos que ser? Diga, cristianos. Tenemos ¿Pero que por qué ser tenemos que ser cristianos? Porque ¿qué le dijo a Pedro ahí? Te daré la llave. Te daré la Pero llave ¿qué del dijo reino. Pedro? Tú eres el Cristo. O sea, Amén. hay que reconocer a Cristo. Amén. Por eso, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesamos que el Bueno, Cristo es el el Señor, Señor. seremos salvos. O sea, no Amén. podemos, si somos liberales, si somos pentecostés, si somos bautistas, si somos bla, y un montón de cosas. Esto no es juzgar, estoy hablando, todo lo que existe con título está bien, pero Juan 14, versículos 6 y 7, ¿de qué habla? Que Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, dicho todo esto, queridos hermanos, yo le dije a la hermana que vaya a Romanos capítulo 12, por lo que están sumando el título de hoy es las cargas bis, por lo que pasó con Pablo cuando dijo en Gálatas capítulo 2 que hay que sobrellevar las cargas unos a los otros, pero luego parecía que se contradecía en el versículo 4 y 5 cuando dijo, pero cada uno llevará su propia carga. ¿De qué se trata esto? El varos portión, las cargas bis. Romanos capítulo 12, vamos aclarando el panorama, versículo 15 dice, para ir terminando, sobre la primera parte que es varos. Amén. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia Hasta ahí opinión. nomás, ella veía Corintios capítulo 12. Escuchen esto. Acá dice, gozaos con los que se gozan, Amén. llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces hemos visto personas llorando? Sí. ¿Y qué hacen algunos? Diga, juzgan. Juzgan. Dice, ¿qué pecado habrá cometido el sinvergüenza? ¿Qué pecado habrá cometido el sinvergüenza? Pero en Gálatas 6, que es en donde estamos, en el versículo 1 dice que si vemos un hermano que se está haciendo cosas que no tiene que hacer, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Con espíritu de mansedumbre, corregirlo. Corregirlo. No sea qué cosa. Que luego nos pase lo mismo a nosotros. Claro. Ahora, en 1 Corintios 12, versículos 26 y 27, aclara el panorama cuando dice, De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con se él. duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. qué pulmón para la distancia se sale, se escucha. Sí. Escuchen esto. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Por el contexto del capítulo 12, está hablando de los dones que son dados por el mismo Espíritu a un cuerpo. Pero los cuerpos se duelen con el dolido y se alegran con el que recibe la bendición, Amén. como hemos aprendido en Hechos capítulo 2. Ahora, como buenos cristianos, ¿lo estamos haciendo? Diga, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, dice Amén. Santiago, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, ahora vamos a la parte que se hace difícil, que la vamos a explicar, ¿sí? Ahora vamos a la parte que la vamos a explicar. Vuelva usted a Gálatas capítulo 6, ¿sí? Y usted, la hermana va a ir a Job capítulo 1, ¿sí? Y acá se pone, acá en donde parece que se contradice la escritura, diga que nunca se contradijo. Que nunca se contradijo. Entonces la luna de verdad, Pablo va a explicar acá. En Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice, Porque cada uno llevará su propia carga. listo, diga, eso es portión. Eso es portión. Está hablando de carga, pero ya no habla de la carga de los hermanos. Sí. Está hablando de las cargas personales. Personales. ¿Qué significa esto? Diga, número uno, carga personal. Carga Justamente, responsabilidad, Responsabilidad individual. En lo mío para con En Dios. lo mío para con Dios. Listo. Ahora ya conmigo. Se refiere Se refiere a la a la responsabilidad responsabilidad que nadie puede llevar por nosotros. que nadie puede llevar por Por nosotros. eso le dije que vamos al libro de Job. Ahora van a entender por qué le pasó a los hijos de Job lo que le Van a pasó. entender ¿Por qué le pasó eso a Y los por qué hijos le de pasó a Job. ¿Y por qué le pasó a Job? Lo que le pasó. Lo que le pasó. Porque ¿cómo le puede pasar algo así a este hombre si era un hombre de fe? Que no había un hombre como él. Diga, parece que no se escapa a nadie. Parece que no se le escapa. Entonces muchos se creen estar, que dice Pablo, creemos estar, miren que no caigan. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema de Job?
Job 3:25 lo aclara cuando él está hablando y diciendo a los amigos, hermano, aquello que me temía me aconteció. Eso que me temía, eso me aconteció. Primero Juan 4 en el Nuevo Testamento lo aclara, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme, que lleva en sí castigo por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Diga, número uno. Número uno. Nuestra conducta personal. Nuestra conducta personal. Número dos. Número dos. Nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Número Dios. tres. Número tres. El juicio de nuestras obras delante delante de Dios. Etcétera. Etcétera. Bien. Ahora en este etcétera, usted fue a Job capítulo 1 y mi esposa veía 2 Corintios capítulo 5, para ir terminando. ¿Qué dice Job capítulo 1? Lo vamos a resumir en el versículo 5. Lo leo y yo lo explico. Amén. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Eran 7 hijos más 3 hijas. Sí. Bien. ¿Qué estaba haciendo Job por los hijos? Entregaba Holocausto. Bien. Porque decía Job. Ahí está. Decía Job, como dicen muchos cristianos, que quieren hacer cosas por sus hijos. Quizá habrán pecado mis hijos. Ay, querida, quizá hayan pecado mis hijos. Sí. Voy a dar una buena ofrenda en la iglesia para que el Señor les salve. Ya aparecen las indulgencias. Esa parte de las indulgencias. Vamos a pagarle al Señor por nuestros hijos. Sí. Vamos a pagarle al Señor para que pase el grado. Sí, porque algunos pagan, usted que estudió ahí medicina, algunos ponen ¿cómo se dice? Sí, ¿Cómo se dice el término? Ay, no me acuerdo. La trucha. ¿La mosca? ¿La mosqueta? Sí, la mosca para truchar Bueno, no todo. sé cómo dicen acá en Buenos Aires, ¿viste? Yo no soy de acá, yo soy de allá de Tucumán, querido. Pero me sale la santiagueñada ahí. Bueno, entonces, dice, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es como ver a una persona, Es como ver una persona que todos los días se congrega que todos los días se congrega para evitar que le pase algo a sus hijos. para evitar que le pase algo a sus hijos. Pero ahora entiendo por qué Pablo dijo, Ahora entiendo por qué Pablo dijo, portión. Hay cargas personales. hay cargas personales. La responsabilidad de esos hijos Amén. para con Dios era individual, gloria al Señor. Amén. Y si están escuchando, dejen de depender en esa área personal. Claro que como los paralíticos te pueden llevar, sí. Sí. Pero ¿qué le dijo al paralítico, el otro paralítico de Juan capítulo 5? El que estaba en la piscina de Bethesda. Que nadie lo podía llevar hasta el agua. Sí. El Señor le dijo, levántate y anda. ¿Pero qué salió a hacer? ¿Salió a evangelizar o salió a juzgarlo al Señor con los fariseos? Evangelizar. No salió a evangelizar, por culpa Por culpa del paralítico del de Bethesda, de Bethesda, que hacía 38 años, que hacía 38 que estaba años, enfermo. estaba Cuando el enfermo. Señor lo sanó, Cuando el Señor se lo fue a sanó, chusmear en el templo se fue a y chusmear dice en en el el mismo templo. capítulo, Sí. léanlo, Amén. se le apareció el Señor y le dijo, mirá que fuiste sanado, diga conmigo, Amén. mirá que fuiste Mirá que sanado, fuiste sanado. no sea que te venga algo peor. No sea que te venga algo peor. Porque por culpa de ese, dice ahí, por culpa de él lo empezaron a perseguir para matarlo. Amén. Así. Entonces uno dice, ¿tenía fe el paralítico? No. No. ¿Y entonces qué dio el Señor en eso? Día constancia. Constancia. Es como puse que este tipo hace 38 años. O sea, Dios admira eso, pero no significa que por eso de repente puede ser, uno puede ser constante y a último momento apostatar. Y eso quiere decir que nunca fue convertido. Eso quiere decir que nunca fue convertido. Ahí está. Entonces, el resumen acá, queridos hermanos, de Job es que él hacía cosas por sus hijos como muchos de ustedes le hacen. Digan, de Dios en adelante, Desde hoy en adelante. el azote, a congregarnos, papito, levántate. Así Vamos, es. vamos, arriba, Así es. arriba. Gloria al Señor, dame gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. No, porque mucho apañamos a nuestros hijos, ¿verdad? Como acá Job. Y después pasan esas cosas, de que el Señor después le restauró todo en el capítulo 42, termina todo bien. Amén. Pero bueno, ¿era necesario pasar por todo eso? No. Pero bueno, pero pasó. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, y acá esta parte fuerte. Vaya a Apocalipsis usted, que lo va a aclarar y luego vamos a orar. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, versículo 10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recibiera según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Muy bien. Ahora, Sea bueno mejor o vaya a sea Mateo malo. 7. Escuche. Mateo 7. Sí, Mateo Bueno. 7. Ahora voy a explicar por qué. Versículo 21 y 22 va a leer. Mientras mi esposa va a ir yendo a 2 de Corintios 5, 17. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, según sea bueno o sea malo. Sea bueno, sea malo. Ahí está. Entonces, ¿qué significaba esta palabra porción? Significaba una carga personal, Una carga responsabilidad individual para con Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces acá está diciendo para que cada uno, o sea, individualmente reciba según lo que haya hecho. Entonces mucha gente dice que es cristiana, dice, Dicen, todos vamos a un juicio. todos vamos a un juicio. Ahí está el tema. Sí. No vamos a ir a un juicio. No vamos a ir todos en un juicio. ¿A dónde lo dice? Bueno, ahora lo vamos a leer, ¿sí? Amén. Estamos en el Nuevo Testamento, porque no se confundan, no hay nada acá en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Mateo 7, versículo 21 al 23? Dice, y en su nombre esperan los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado Muy ciego bien. y mudo. Y le sanó, de Le tal sanó. manera que el ciego y mudo veía ¿Está en y Mateo hablaba. 7? Mateo 7.
versículo 21 al 23. Sí, ahora estoy leyendo el 22. Siga. Mudo y veía y hablaba. El 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, está hablando del ciego, pero no ese es el texto, ¿sí? Lo vamos a corregir acá, porque está relacionado, vamos a Marcos, que a veces me pasa a mí, Marcos capítulo 7, vamos a ver ahí en el Marcos capítulo 7, espere que lo voy a poner ya nomás en contexto. Mientras tanto usted va a leer 2 Corintios 5, versículo 17, que ahí aclara un poco el panorama mientras lo solucionamos esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, escuchen esto. Si nosotros, queridos hermanos, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor y no nos hacemos nueva criatura, ¿cuál es el destino? El juicio. Ahora, ¿a dónde está? Por eso es que dije que es delicado. Vaya a Apocalipsis para que, por algo, si no está, Apocalipsis capítulo 20, que es el milenio, es en donde, entré en calor, querido, entramos en calor acá. ¿Qué nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sabe que si es Mateo 7, 23? No importa, ahora lo vamos a leer. Bien. Por eso en Mateo 7, 23, si vuelve a ir, vaya de nuevo a Mateo 7, 23. Vamos a leer qué es lo que dice acá. Atentos acá a todos los que son pastores, porque de acá viene la parte de los no convertidos aún siendo hombres de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 23. 23, sí. 7:23 directamente. Sí. Bueno, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el contexto de qué viene hablando. Muchos dirán, dicen aquel día, que dirán, Señor, Señor. ¿Qué más? ¿No profetizamos en tu nombre? Ahí están predicando. Claro. En tu nombre no echamos fuera demonios. Sí, ¿por qué no leímos así? No sé qué pasó. Sí. Pero no importa. Pero ahí ya vemos que está hablando de personas que sí trabajan para Dios, están dentro de los ministerios, pero termina diciendo hacedores de maldad que van a ir a un juicio. Sí. Pero según de Corintios, el que verdaderamente es convertido no va a un juicio. Vuelva de nuevo a Apocalipsis capítulo 20, lo aclara. Porque habla de los que están inscritos en los libros y hay gente que está inscrito en el libro. Y los que están inscritos en el libro dice que no son condenados. Diga, ahora entiendo la muerte de Cristo en la cruz. Porque ¿cómo podía un juicio si el Señor ya pagó por mí? Si el Señor ya pagó por Entonces, mí. ¿quién va a un juicio? Diga, los no convertidos, los que no son responsables para con Dios, los que no hacen obras para con Dios. Entonces, ahí entra el texto que estamos hablando de portion. No supieron llevar su propia carga. Diga, no tuvieron la responsabilidad. Para con Dios. Eso le pasó a los sacerdotes de ese tiempo. No tenían la responsabilidad y muchos también de nosotros solemos no tener esas responsabilidades. Sí. Vamos a orar, queridos hermanos, porque si no nos va a sorprender en la parte final con un texto que me ha dado para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de esta enseñanza. Amén. Padre eterno, acá estamos, Señor, gracias por esta palabra. Hoy la consigna en pensamiento fue para cumplir con la ley de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora viene la parte de la revelación final. Ahora vamos a entender por qué en Gálatas 6:2 Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de otro y cumplir con la ley de Cristo. Diga, hermana, la ley de Moisés tenía 613 mandamientos. Y el Señor nos sorprende con uno más. Pero es diferente a todos. ¿Quieren escucharlo? Amén. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué acaba de decir? Un mandamiento nuevo. Pero si ya son 613. Diga, pero este mandamiento es ley de Cristo. No ley de Moisés. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Esto significa, lleven las cargas los unos de los otros. Nos tenemos que ayudar, pastores. Ovejas. Qué lindo sería un despertar en donde nos enteremos que todos los pastores nos estamos unidos con una causa que es salvar alma y que nos ayudamos unos a otros. A ver qué necesita pastor. ¿No le alcanza para pagar el alquiler este mes? ¿Cuánto le falta? No cierre la iglesia. Amén. Podemos ayudarlo. Se puede. Sí. Pero ¿qué hay que hacer? Justamente, tenemos que aprender a amarnos. Por eso dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿A quién está hablando la multitud o a los apóstoles? A los apóstoles. Sí, ¿Y a quién estoy hablando yo ahora? A los pastores.
que también os améis unos a otros. Y ahí termina la revelación, dice, en esto conoceréis que son mis pastores, que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Amén. Pero rápido estamos condenando, Amén. rápido estamos señalando, por este no se merece, aquel no. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede estar ahí, quién puede estar allá? ¿Quién? Porque si el Señor hace como quiere, El Señor hace con como quien quiere, con quien donde quiere, donde quiere. Amén, sí, Señor. Amén. O no usó los necios del mundo para humillar a los sabios. Amén, sí. Ah, tenía un tucumano por ahí. Ah. Y ahí no termina todo. ¿Están preparados para más? Amén. Amén. Anoten para terminar. Lucas capítulo 10 está la revelación de toda esta historia y dice así, desde el versículo 25 al 29. He aquí un intérprete de la ley, que la ley de Moisés, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿ah? ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿Qué quería? Vida Heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Moisés? No de Cristo, la ley de Moisés. ¿Cómo lees tú? Entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dice el Señor, ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, bueno, en la ley de Moisés, la cual practico, por supuesto soy teólogo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, e incluso con toda tu mente. ¡Oh! Lo sorprendió el Señor y agrega, disculpe, maestro, y a tu prójimo como a ti mismo. Un aplauso, dijo Jesús, un aplauso para el intérprete de la ley. Y le dijo, bien has respondido, dice Jesús. Y Yeshua le dice, muy bien has respondido. Haz esto y vivirás. Dice, el Señor nos está diciendo en este día. El Señor nos está diciendo en este El día. Señor nos está diciendo en este día, Como a este individuo como a este individuo que cree interpretar que la palabra, quiere interpretar la palabra, nos dice, haz esto haz y esto vivirás. y ¿Qué vivirás. cosa? Amar a tu prójimo. amar a tu prójimo. Pero él, queriendo justificarse, dice el versículo 19, se quería justificar a sí mismo y dijo a Jesús, perdón, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué? Le acaba de decir, discúlpame, querido, ¿quién es mi prójimo? Y responde Jesús en el versículo 30 y dijo, te voy a decir algo, querido. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y heriéndole se fueron y dejándole medio muerto, eso vemos en la tele todo el tiempo, estaba herido, se fueron dejándolo en medio, que estaba medio muerto, estos malhechores. Pero aconteció que descendía, acaba de entrar un pastor. Acaba de entrar un pastor, Espero que no sea el pastor Ferreira. que no sea el pastor Ferreira. Sí, señor. Que no sea. Que no Y sea. aconteció que desciende un sacerdote, vamos a poner en cualquier área, por aquel camino y viendo, ¿qué hizo? La palabra pasó de Pasó de largo. ¿Qué largo. hizo? Pasó de ¿Sobrellevó largo. la carga del hermano que te ha herido? No. No, pasó de largo. Diga, así pasan mucho de largo. Así pasan Nos mucho hacemos de los largo. distraídos. Nos hacemos los distraídos. Dice, así mismo pasa un levita. Diga, ¿cuántas iglesias decimos? ¿Cuántas El iglesias hermano es decimos? levita. Ah, el hermano es levita. levita. ¿Por qué levita? Levita. Porque levita. Levita. Vuela. Le evita. Ah, evita. Este tucumano. Claro, me faltó ahí. Ay, Dios. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Cuál es la palabra que entra ahí? Pasó de largo. ¿Quiso llevar la carga del hermano? No, Y me parece que era gordito. Dijo, no, está pesado. parece que era gordito. Entonces cargas, dice, no, muy cargada la pesa. Aparte, yo creo que habrá dicho, no, la Biblia dice que cada uno lleve su cruz. No, si cada uno lleve su cruz. La Biblia lo dice. Ah, ¿ve? ¿Ve? Pero no saben de qué se trata el contexto y de qué habla, ¿verdad? Ahora, él dice, pasó de largo, pero ¿qué pasa? Entra en acción, diga. Acaba de entrar en acción el mundano que todos criticamos. Acaba de entrar en acción el mundano que todo Justo critica. estaba viendo el partido del Mundial. Justo estaba viendo el partido del Mundial. Se iba a ver el partido del Se Mundial. iba a ver, estaba preparando. Y los sacerdotes también iban a ver el partido. Sí, ellos también iban a Y ver. los levitas, ¿no? Porque usted sabe que también ven. Sí. Sí, también ven. Ay, ¿usted sabe qué iglesia que pone el partido? Yo lo sé. Muchos lo saben. Sí. En la pantalla. Bueno, ahora, pero un samaritano que iba de camino, no voy a decir que fue al partido, es un chiste, vino cerca de él y viéndole fue movido a qué cosa, misericordia. Ah, misericordia. ¿Qué dijo? Señor, misericordia, quieren los sacrificios. Había muchos Amén. sacrificios de holocausto, pero no había misericordia. Y acercándose vendó sus heridas. Y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo lleva a la ciudad, a un lugar, y cuidó de él. Amén. Pero otro día al partir sacó 2 denarios, saca dinero y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. Y el Señor dice en esta parábola y nos dice a todos, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién?
Y él dijo, por supuesto, el que usó de misericordia con él, claro que sí. Entonces Jesús le dijo, digan conmigo, ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Hermanos pastores, hagamos lo mismo. Amén. Hermanos cristianos, hagamos lo mismo. No seamos hipócritas. Hagamos lo mismo. Dios es amor y nosotros tenemos que brindar ese amor. Padre eterno, gracias te doy por esta palabra, por este título. Lo van a encontrar como Baros Portión, las cargas bis. Queridos hermanos, tenemos que llevar la carga de los unos a los otros, hermanos que necesitan esa ayuda. Amén, sí, Señor. Pero también tenemos la otra carga que es el Portion, que es una carga individual, que es una responsabilidad personal para con Dios. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias. Y yo les bendigo a todos con toda bendición, que tengan buena salud y que prosperen su alma en la presencia del Señor. Tercera de Juan 2. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Los ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Johnny. Gracias, querido Johnny, a la mesa de trabajo, Isabel Ferreira, mi querida esposa Melanie. Gracias, querida Gladys, por Amén, estar. gracias. Y esto ha sido palabra del Señor para todos vosotros. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio leyendo los mensajes de texto. Son las 10:33, la edad de Cristo. Y vamos a estar compartiendo en edición en la semana y lo vamos a estar subiendo el domingo, como todos los domingos, esta enseñanza en nuestro canal de YouTube. Suscribite, Clase Bíblica Ferreira o Pastor Ángel Ramón Ferreira. Todo en el nombre de Yeshua Jesús. Este programa ha sido patrocinado por Distribuidora de Agua La Nieve. Gracias, como siempre, querido Ricardo, por patrocinar. Y a todos nuestros queridos sponsors. Y como siempre, ¿qué decimos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.